es que ustedes participen. Entonces, la temática va a ser la siguiente. Va a haber un cajoncito que tenemos allí con unos temas. La persona que quiera, del público, sacar un papelito de esos, impondrá el tema, ¿sí? Y le dirá quién de ellos quiere que lo conteste, o si quiere que todos lo contestemos, o simplemente una persona en particular, uno de los profesores. También es bueno para que miren que la situación de quiénes son los profesores también que están integrando el área de penal y que los reconozcan o los conozcan de que hacen parte del programa de derecho. Entonces, para que empecemos de una vez, aquí están todos los temas. ¿Quién de ustedes quiere sacar el tema y con ese empezaríamos? Cualquiera de ustedes, el que quiera. El tema es Fiscalía. ¿Quién quiere que de ellos empezara a preguntarles sobre eso? Bueno, conmigo voy a empezar. ¿Ah? ¿El profe? No hay micrófono. Sí. Quienes no me conocen, mi nombre es Johnny Artello. Soy abogado y docente del área de penal. Sigo las asignaturas de penal general, penal especial, criminología, procesal penal y técnicas de Estado. La pregunta que hace el compañero referente a la Fiscalía. De la Fiscalía tenemos que decir que, conforme al artículo 250 de la Constitución, concordado con el 66, le corresponde el ejercicio de la acción penal. ¿Y qué es el ejercicio de la acción penal? No es otra cosa que, una vez verificados unos hechos o denunciados unos hechos que revistan la característica del delito, llegar o iniciar la investigación en torno a esclarecer si precisamente esos hechos que se denuncian, o esos hechos que se conocen, o esos hechos que revisten la característica del delito, son o no un delito. ¿Y delito qué es? Toda conducta típica antijurídica y culpable. Esa es la labor de la Fiscalía. En el desarrollo, creo, de las otras preguntas, vamos a enfocarnos más frente a situaciones que la Fiscalía deba realizar de manera concreta. Pero detrás es eso, el dueño de la acción penal. ¿Listo? Sin olvidar, doctor, detrás de un poquito eso, también se dejan manos de personas privadas en relación a la acusador privado, la ley 1826, donde se le permite también empezar la acción penal. Eso sí, siempre va a estar en cabeza de la Fiscalía, pero se les puede otorgar esa función transitoriamente también a las personas. La figura del acusador privado. ¿Alguna pregunta más en relación a la Fiscalía o las falencias de la misma en este momento dentro del proceso? Entonces, acusador privado, no es que seamos más de un año con la figura y realmente la Fiscalía no suelta los casos. Realmente la Fiscalía no... A ver, la norma aproximadamente lleva un año, 2 meses. Realmente en el primer año las cifras no fueron muy buenas en relación a que aproximadamente 100 personas, 100 acusadores privados durante un año en todo el país se acercaron a la Fiscalía. De esas 100 personas que se acercaron a la Fiscalía, solamente se les permitió aproximadamente a 40 empezar la acción penal y solamente se terminó el año pasado con una sola sentencia. ¿Por qué no? A ver, sabemos que estamos en un país donde existe la inseguridad jurídica por todas partes. Sabemos que el abogado penalista tiene que estar revestido de la defensa técnica, ¿cierto? Sabemos la exclusividad de la defensa técnica en lo que es el derecho penal. Y es muy difícil para un fiscal entregar la acción penal en manos de un particular a sabiendas de que de todas maneras yo tengo que estar pendiente de lo que usted haga. Entonces es muy difícil para un fiscal, si yo a usted no lo conozco, que me salga a mí alguien de la nada a decirme, venga señor fiscal, permítame, yo llevo este proceso, pero igual usted tiene que estar pendiente de lo que yo hago. Usted a mí no me conoce, igual a mí también me podrían sancionar como fiscal. Entonces, sin ser muy negativa, yo pienso que la figura del acusador privado en Colombia, si se llega a dar positivamente, tendrían que pasar muchos años y tiene que haber una conexión muy grande y un conocimiento más allá de lo jurídico, también personal, con la persona y el acusador a la que el fiscal le entrega esa acción penal. Yo pienso que es ahí donde radica el problema.
Más preguntas. Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Bedoya, también abogada penalista, docente de acá de la universidad. Soy con las áreas en relación al derecho penal, solamente SPOA y responsabilidad penal para adolescentes, y también en el área de humanidades. ¿Alguna otra pregunta? Despolitizar la fiscalía para que no exista tanta corrupción dentro del ente. ¿Te la respondo yo o quieres que alguien más se la responda? Yo pienso que un país como Colombia en este momento es imposible concebirlo sin corrupción. Es imposible concebirlo sin corrupción. A no ser de que salga la norma de que todas las personas que estén dentro de esta institución estén por concurso, pero en este momento para Colombia eso es imposible. Entonces, si bien la lucha ha sido grande y últimamente vemos en los medios de comunicación que las capturas han sido muy masivas en relación a los funcionarios públicos, no solamente de la fiscalía, sino de las alcaldías, de la misma fuerza pública, es imposible cerrar ese camino completamente para personal de la fiscalía. Es mi manera de ver, es que estamos en un país completamente corrupto y es como erradicarlo es imposible. Aislarnos de la política cuando obviamente en Colombia la línea es que la persona que tenga el poder tiene varios puestos en varias entidades. Eso es completamente imposible cuando los entes de control ni siquiera están haciendo nada. Perdón, pero es que esa respuesta es como decir que tenemos que aceptar la corrupción a las buenas o a las malas. Pues me parece. Esa respuesta no es decir que la tienes que aceptar, esa respuesta es basada en la práctica, esa respuesta es basada en lo que puede darte a ti el país en este momento. A ver, lo que pasa es que nosotros concebimos el derecho de una manera muy utópica, es verdad, pero una cosa es cómo se concibe el derecho y otra cosa es cómo se vive el derecho. No es que nosotros tengamos que aceptar, se supone que para eso están los abogados, para que denuncien, para que demanden. Y esa es la lucha que hay en este momento, se están capturando, pero erradicarla completamente, para mi modo de ver, es imposible. O no sé qué piensen los compañeros, si tienen otra visión diferente en relación si es posible erradicar por completo y separar la política de las funciones de la fiscalía. No sé, ¿quién tiene una visión diferente? Es innegable lo que la doctora ha planteado, porque realmente hay una unión, hay un matrimonio entre política y decisiones judiciales, y lo vemos por los medios de comunicación a cada rato. Lo que sucede es que sí hemos avanzado, y no podemos negar eso, hemos avanzado en torno a ¿qué? A que los funcionarios judiciales actúen conforme a derecho, que sus decisiones sean con base en el derecho. Pero sabemos que antes de ser funcionarios, antes de ser abogados, ¿cierto?, somos personas. Y como personas tenemos posiciones políticas. Lo que se quisiera es que las posiciones políticas no tuviesen incidencia en las decisiones judiciales, pero es una realidad que no podemos desconocer. Por eso ustedes están en la academia, por eso estudian derecho, por eso las decisiones y el consejo que siempre les doy es que ustedes, antes de ser fiscal, antes de ser abogado, antes de ser defensor, es persona y actúe como persona, ¿cierto? Despolitizando sus decisiones. Buenas tardes, Mauricio Urquijo. Primero pues quiero agradecerle al consultorio jurídico y especialmente al doctor Wilson Gómez y a la doctora Astrid Lince por invitarme a compartir con ustedes reflexiones en torno al sistema penal. Creo que la pregunta sí está muy enfocada al tema de la fiscalía, pero creo que evidentemente el problema de la corrupción sí es un problema de ética, y de ética no solamente de los profesionales del derecho, sino de todo ciudadano. Sí noto que en la manera de abordar problemas, incluso básicamente buena parte de los que nos convocan hoy, es bueno que nosotros distingamos dos escenarios, un escenario que es el del ser y otro que es el del deber ser. En el escenario del ser, Colombia es un país con muchos delitos. Básicamente los que teorizan acerca del derecho sostienen, no es posible que no haya delitos. Ni siquiera en Suecia, ni en Noruega, ni en Finlandia aspiran a que no haya delitos. Lo que apunta, y una de las finalidades justamente del derecho penal, es tratar de que no los haya. Es decir, ese deber ser es perseguir en la mayor medida posible
la reducción de los delitos. Eso tiene que ver con el tema de la corrupción. Siempre hay conductas, digamos, desviadas de los seres humanos, algunas que se inscriben dentro de lo que es la conducta penalmente desviada, y hay otras que son moralmente desviadas o que pudiéramos decir conductas no éticas. El problema de la corrupción sí creo, y comparto con la doctora Jenny Patricia en ese sentido, que no es un problema solo de la Fiscalía, pero sí creo que en el plano del deber ser, sí creo que nosotros debemos asumir apuestas, no en el sentido simplemente decir no nos resignemos con la corrupción, sino en el sentido de entender que debemos pensar en un deber ser en el que haya acciones que tiendan a combatir la corrupción. Pero creo que ese es un problema que involucra, que es transversal a muchas áreas, no solamente de lo profesional, de la Fiscalía, sino del ser humano como tal. Creo que cuando uno se pastelea en un examen está haciendo una conducta moralmente desviada. Creo que cuando uno se cuela en una fila lo está haciendo, y creo que ese es el germen de lo que más tarde un funcionario público decide. Por ejemplo, es que yo presto un servicio a la sociedad, qué tan malo es que yo me remunere, saque una especie de prima de los recursos del Estado, y con eso pues yo estoy compensándome todo ese servicio tan importante que le hago a la sociedad. El que piensa así, digamos que está justificando su conducta pensando, por ejemplo, como el que tira una basura a la calle, y es que como hay tantas basuras eso no se nota. Y yo creo que el problema de atacar la corrupción en la Fiscalía es un problema que pasa por el problema de cómo atacar la corrupción en todas partes, y ese es un problema ético. Ese es un problema donde nos debemos comprometer no solamente los docentes de las facultades, sino los padres de familia. Digamos que es un problema profundo de nuestra sociedad, y es que nosotros hemos de alguna manera incentivado una cultura del individualismo, de sálvese quien pueda, de que cada quien persigue aquello que le convenga al costo que sea, y tal vez haya mejores parámetros morales que tal vez no seamos conscientes de ellos, que podamos ir implementando. ¿Qué puede hacer el Estado al respecto? Creo que hay que incentivar mejor y más formación ética, que creo que infortunadamente se desprecia, y se desprecia sobre la base de que es que la ética es un relleno, y eso lo han pensado no solamente muchas instituciones, sino creo que nosotros mismos lo hemos pensado. Eso es un relleno, eso es carreta, eso no hace falta, y no lo incorporamos como parte del deber ser cotidiano. Y en esa medida sí creo que es un problema que permea todas las capas de la sociedad, pero que sí debemos pensar en un deber ser distinto a ese. Vamos a pasar entonces a otro tema. ¿Quién quiere sacar el papelito? El tema es cuál. Legalización de la captura. Legalización de la captura. Para el doctor Centeno, doctor Mauricio. Bueno, en cuanto a la legalización de la captura, lo que me parece un problema hoy en día es precisamente cuando la captura se realiza por parte de los ciudadanos. Tenemos entendido que cuando la captura va a legalizarse ante un juez penal de garantías constitucionales, ordena la ilegalidad de la captura cuando alguno de los servidores públicos que realizó la captura violó derechos fundamentales como el respeto a la dignidad humana y la integridad personal del capturado. Entonces ordena la ilegalidad de la captura, porque el deber del servidor público es respetar los derechos del capturado en su integridad personal, en su integridad física, y en especial no realizar justicia con sus propias manos de manera inmediata, porque el deber es llevarlos ante las autoridades competentes en un término menor a 36 horas, con el fin de que sea el juez de garantías quien decida cuál debe ser su situación. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la captura la realizan los ciudadanos. La semana pasada resultó muerto, tengo entendido que era de nacionalidad venezolano. La noticia
es que existió una información falsa de una cadena por WhatsApp de que el sujeto se estaba hurtando los niños, que se estaban robando los niños, y lo identificaron y lo terminaron matando en la ciudad de Bogotá, linchado por la ciudadanía. Y luego descubrieron que esa cadena era una cadena falsa en el medio de WhatsApp. Lo que quiere decir que la ciudadanía realizó justicia por sus propias manos, es decir, se tomó la justicia por sus propias manos, y no se está respetando los derechos del capturado para que se comparezca ante las autoridades. ¿Qué sucede? Sucede que el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia también impone unos deberes al ciudadano, y si se le impone el deber al servidor público de respetar los derechos del capturado y le otorgan facultades a un ciudadano para capturar al sujeto que está en esos momentos en flagrancia de una presunta conducta punible, así como se le otorgan facultades al ciudadano para capturar al presunto delincuente, también deben imponérsele unos deberes, y esos deberes es respetar los derechos del capturado y llevarlo ante las autoridades judiciales. Lo que quiere decir que no porque sea capturado en manos de un ciudadano tengan derecho a lincharlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que debemos recordar que en el artículo 29 del Código Penal hablamos de autoría. Tenemos la autoría inmediata y la autoría mediata. Dentro de la autoría inmediata, recordemos que tenemos a los que utilizan a otro como instrumento por medio del error o por medio de la coacción. Es decir, que quien está siendo capturado en flagrancia puede que sí realmente esté realizando un delito en flagrancia, pero no sabemos a ciencia cierta si está utilizado, como se dice popularmente, de gancho ciego, a través de un instrumento por medio del error, o si lo están obligando a realizar ese tipo de conducta delictiva. No le permitimos desvirtuar precisamente que se trate de un autor mediato que esté detrás de utilizar a esa persona como instrumento por medio del error o por medio de la coacción, y inmediatamente empezamos a tomar justicia por medio de nuestras propias manos. El asunto es que luego lo golpea la ciudadanía, va ante el juez penal municipal de garantías constitucionales y ordenan la legalidad de la captura. Pero ¿por qué ordenan la legalidad de la captura? ¿Dónde está la legalidad de que un ciudadano pueda golpear a un capturado? Si se aplica en el servidor público una razón que es respetar los derechos del capturado, ¿por qué se toma una decisión diferente cuando quien captura es un ciudadano? Si se aplica una razón para los servidores públicos y una decisión, así mismo debería ser para los ciudadanos que realicen la captura. Lo peor es que en últimas esta persona que está siendo capturada, pensando en el otro escenario que realmente sí sea responsable porque la conducta fue típica, antijurídica y culpable, de todas maneras estaría recibiendo doble castigo por un mismo hecho. Uno, que es un castigo físico realizado por la ciudadanía, que puede ser aún mucho más grave que la misma pena, porque sabemos que, por ejemplo, antes de ayer un sujeto arrolló al ladrón y le perdió el pie, y incluso cuando cae en manos de la ciudadanía lo golpean hasta que queda inconsciente y despierta 8 días en el hospital y pierde el oído o pierde el ojo o cualquier cosa que termina siendo una lesión de carácter permanente. Entonces pasa la pena, e incluso la golpiza que le dio la ciudadanía no termina,
continúa el resto de su vida como una pena que se le impuso físicamente y que es completamente ilegal dentro de nuestro Estado constitucional y social de derecho. Entonces esta es una crítica en cuanto a la legalización de la captura, que es el tema del cual me estás preguntando, y que creo que es uno de los problemas actuales, que los jueces de garantías deberían ordenar la ilegalidad de la captura cuando la ciudadanía golpea al capturado. En resumen, este es uno de los problemas que observo frente a este tema. No sé, de pronto, pues yo también comparto la idea del profe Centeno. Claramente esa captura es ilegal, a mi juicio es completamente ilegal. Los jueces están diciendo que sí es legal. Hay un tema que yo creo que es muy importante y tiene que ver también con todo lo que nos convoca hoy, es, a ver, nosotros somos abogados para dedicarnos al pragmatismo o para perseguir el deber ser. Porque según el pragmatismo, entonces lo que digan los jueces es el derecho, pero según el deber ser tal vez no lo sea. Yo recuerdo una vez que yo estaba muy perplejo porque se estaba aplicando doble eventual a los que atropellaban estando ebrios, y algunos colegas decían, pero es que lo que los están diciendo los jueces es lo que dice la Corte Suprema, así que esa es la verdad. ¿Y por qué nosotros debemos aceptar eso de una manera ciega? ¿Por qué tenemos que tragar entero lo que pasa en la práctica? Entonces creo que, y esto va a ser transversal tal vez a todo lo que pueda conversar hoy con ustedes y con los colegas, es que creo que parte de los principales problemas de la práctica consiste en que nos estamos volviendo muy pragmatistas y que estamos partiendo de la base de que la práctica es lo correcto y que la teoría viene siendo carreta, viene siendo literatura, filosofía y romanticismo. En el concreto tema de la legalización de la captura es donde más pragmatismo hay. ¿A qué me refiero con pragmatismo? Y es que se trata simplemente de verificar como si se tratara de requisitos formales y punto. ¿Qué es lo que está pasando no solamente en esa legalización de la captura, sino en las audiencias que le siguen cuando son concentradas? Es que se ha sostenido que basta un mínimo de tipicidad. Es decir, que parezca que hay un delito, digamos técnicamente que hay una inferencia razonable de que hay una conducta típica y que esa persona participó en ella. Y con eso es suficiente. ¿Qué pasa si esa persona que acaba de ser capturada pudiera estar en legítima defensa, actuando en legítima defensa, o actuando en error de tipo, o incluso en error de prohibición? Como a nosotros nos olvidó la teoría del delito, como eso no es importante, eso no se discute en esas audiencias, porque no le dicen, doctor, eso es para el juicio, eso será correcto. A mi juicio no lo es, porque de hecho lo que dice la norma es que los requisitos para que una captura sea válida en Colombia es que haya, en principio, en primer lugar, inferencia razonable de autoría de un delito. Ahí no dice un mínimo de tipicidad, dice inferencia razonable de autoría. ¿Qué significa eso? Posible responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal no se puede alejar de la teoría del delito. Es decir, la conducta debe ser no solo típica, sino además antijurídica, además culpable y además de eso punible. Es decir, que si de entrada se advierte, por ejemplo, la señora que está sacándose un desodorante en el Éxito, si parece ser que era por error que se lo estaba llevando, ¿tendrá sentido decir que hay un mínimo de tipicidad? Yo diría que sí. Pero ¿tendrá sentido decir que hay un mínimo de responsabilidad cuando la señora lleva a un mercado costosísimo donde uno pudiera inferir más bien que lo que se trató fue de un error? Es decir, la señora no sabía que estaba apropiándose de cosa mueble ajena. Desde ese punto de vista, pues concurre una causal de ausencia de tipicidad. Pero ¿qué pasa si lo que concurre es, por ejemplo, una situación de insuperable coacción ajena, como por ejemplo lo plantea ahora el profesor Centeno? Si un abogado está asesorando a unas organizaciones criminales porque le obligaron a ello, si una niñera está cuidando el bebé
de un delincuente en una reunión de delincuentes y allá llegó el ejército de una operación y se los van a llevar a todos porque todos los que están allí tienen porte de armas y están en flagrancia de concierto para delinquir. ¿Será razonable decir que hay responsabilidad penal en grado de diferencia razonable de personas que de entrada uno pudiera decir están actuando posiblemente en legítima defensa, o podría decirse es que es claro que están actuando bajo error? Eso no importa, porque le dicen a uno es que eso no se discute acá, doctor, y se debería discutir, porque el de la 33 que andaba en una camioneta Mercedes-Benz, ahí sí dijeron, no, eso evidentemente es una legítima defensa. Ahí no había necesidad de capturarlo porque es que era muy claro, los orificios de salida de los proyectiles estaban en los costados del vehículo, lo que significa que disparó en el momento en que estaba en riesgo su vida. Bueno, ¿y qué pasa si los orificios de salida hubieran estado en el vidrio del frente? Y se puede sostener que en la huida el parrillero del atacante estaba disparándole al carro. Entonces ya no hay legítima defensa de manera por lo menos ostensible. Se puede decir que hay un mínimo de tipicidad solo porque hay un muerto. Se puede decir que en los casos de hurtos o de tentativas de hurtos hay mínimo de tipicidad únicamente porque la cosa se desplazó de un sitio a otro. Entonces yo creo que lo que nos está pasando en la práctica judicial es que está haciendo carrera esa idea de que lo importante es el pragmatismo, de que la literatura, de que el conocimiento de lo jurídico es para los profesores y es para los artículos de revistas científicas, lo cual no es cierto, porque ni siquiera el procedimiento penal se puede separar ni de la teoría del delito, ni tampoco se puede separar ni siquiera de los fines de la pena. Dale. ¿Qué quiere sacar al doctor? No, pero yo sí quiero contrapreguntar porque es que el doctor Urquijo y el doctor Centeno nos colocan en dos escenarios. El doctor Centeno nos coloca la legalización de captura en un escenario desde el contexto social, de lo que sucede cuando es un civil quien captura y lo lleva ante el juez de control de garantías que admite dicha captura. Y el doctor Urquijo nos coloca en otro escenario, que es el escenario del pragmatismo, de esas audiencias concentradas y versus todo el marco teórico del derecho. Entonces yo quisiera, entre esas dos posiciones, escuchar la realidad allá en la práctica, escuchar a la doctora Yeri, que es defensora pública, hasta donde usted en su ejercicio profesional, ahí en la realidad, cómo todos esos dos asuntos que plantea tanto el doctor Urquijo como el doctor Centeno, en la realidad, qué es lo que se ve en esa legalización de captura. Entonces vamos a hacer solamente, si quieren, 15 minutitos, porque si no, no avanzamos con los demás temas, y son muchos. Sí. En la práctica, en relación a la respuesta que dio el doctor Elkin Centeno, efectivamente las capturas no se están declarando ilegales cuando son las personas del común las que capturan y las que salvajemente les propinan estas golpizas a los capturados. Pero a ver, yo sí tengo que apartarme un poquito en relación a lo que considera el doctor Elkin Centeno, de que los particulares tienen que estar revestidos de las mismas obligaciones de los servidores públicos al momento de una captura, porque es que las personas del común no tienen la capacitación que tienen los servidores públicos, y si no tienen la misma capacitación, pues no van a tener, no se les puede imponer por parte del Estado la misma obligación en relación al respeto de los derechos y garantías fundamentales al momento de capturar. Yo pienso que para eso hay otras vías y efectivamente esas personas pueden ser también denunciadas y procesadas por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales, o tortura, lo que termine, pero no se puede revestir, a mi manera de ver, un funcionario público de las mismas obligaciones de una persona del común. Cuando vemos que muchas de las personas del común que cometen esas salvajadas, pues están también revestidas por una marginalidad, por ignorancia. Entonces no podemos pedirle los mismos desde el punto de vista del Estado. En relación a la respuesta del doctor Urquijo, si bien es cierto, la práctica no se puede desligar de lo que es la dogmática penal, pues a mi parecer hay muchas figuras de la dogmática penal que la práctica va poniendo en desuso, ¿cierto? Porque es ese aspecto social lo que de a poquito va cambiando, para mí es lo social y lo práctico lo que al final termina cambiando la dogmática, porque estamos en un mundo cambiante, ¿cierto? Estamos ante nuevas conductas y esas nuevas conductas son las que a lo largo terminan determinando otro tipo de dogmatismo penal. ¿Te queda clara así la respuesta? ¿Qué quieres sacar? Perdón, yo hago una aclaración de por qué
Sí, no, le recuerdo que cité como deber de los ciudadanos el artículo 95 de la Constitución, es donde básicamente le dice que tienen que respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, que tienen que colaborar con la justicia y esto no necesita como mayores capacitaciones de un ciudadano, saber que golpear a otro que ya se encuentra en estado de indefensión es algo arbitrario y excesivo. O sea, desde ese punto de vista es que realizo la imposición del deber del ciudadano de no golpear o maltratar a un capturado. ¿Cuál es el tema? El tema de representante de víctimas. Representante de víctimas. El doctor. Más fácil es. La idea es también que conozcan quiénes son los otros profesores también, sobre todo la doctora En ese caso, entonces todos. Todos. Bueno, representación de víctimas. Este tema es fundamentalmente importante para ustedes. ¿Por qué? Porque entiendo que al final de la carrera, al final del ciclo profesional o académico, ustedes tienen que realizar una práctica en el consultorio jurídico. De hecho, muchos ya lo están haciendo. Y esa práctica en el consultorio jurídico implica que usted vaya en procesos penales de ley 906 en representación de víctimas de delito. Eso sirve para dos cosas. Primero, para cagarse el susto. ¿Listo? Porque usted cuando le dicen, me asignaron un caso y tengo una audiencia, usted no duerme, ¿sí o no? Pues supongo muchos. A mí también me pasó. Y lo segundo, para que vaya y se foguee y le diga a la novia, al novio, al mozo, tengo una audiencia. Usted va y tengo una audiencia. Entonces el novio va a pensar, este man va a defender a un delincuente, no va a representante víctima. Entonces la representación de víctima, ¿qué es? Es esa oportunidad, al menos desde el punto de vista académico, que se nos da o se les da a ustedes, ¿para qué? Para que vayan teniendo experiencia en el conocimiento de los estrados judiciales, en el desarrollo de las audiencias y en el conocimiento de las partes e intervinientes en el proceso penal. La representación de víctimas en Colombia ciertamente es una figura que, a pesar de que tiene muchas pretensiones y muchas ambiciones, desde el punto de vista legal, inclusive jurisprudencial, la sentencia C-209-2007 y otras, dan unas potestades supremamente altísimas y amplísimas, al punto que uno creyera, si no es en la práctica que se desvirtúa eso, que el representante de víctima es otro fiscal, ¿cierto? Resulta entonces que la representación de víctima, ¿en qué consiste? En que usted, como estudiante de último año, para el caso de los que están en consultorio jurídico y los que van a llegar, se apoderen de los derechos de las víctimas, ¿cierto? Y apoderarse de los derechos de las víctimas es reconocer que fueron perjudicados por una conducta delictiva y que la víctima tiene, en el marco del proceso penal, unos derechos y usted habrá de garantizarlo. Yo soy muy práctico cuando se le asume a un estudiante la representación de víctima y le digo, primero, pregúntele a la víctima qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque nos quejamos del hacinamiento carcelario, nos quejamos de la congestión judicial y a veces la víctima no quiere que el sujeto vaya a la cárcel, o a veces la víctima no quiere que el proceso siga, o a veces la víctima lo que quería era dar un escarnio al victimario, sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y otros, ¿cierto? Pero entonces tenemos la concepción errada de que representación de víctima es lograr condena, ¿cierto? Y que con la condena se va a satisfacer el derecho de la víctima, no. Por eso hay unas alternativas diferentes a la condena, como son un buen preacuerdo, ¿cierto? Someter el proceso o la discusión jurídica o el problema que se planteó a mecanismos alternativos de solución de conflicto, lo que llamamos en materia procesal penal justicia restaurativa, o inclusive un principio de oportunidad. Siempre le he dicho, si la víctima no quiere en procesos de violencia intrafamiliar llegar a condena porque resulta que denunció y al día siguiente o meses posteriores se entera de que la denuncia implica que necesariamente el victimario va a ir a la cárcel, ¿cierto? Y es el papá, la mamá, el hermanito. Pues dígale, hombre, si usted no quiere cárcel, hay unas soluciones, ¿cierto? Que son diferentes a la cárcel. Una mediación, principio de oportunidad y otras situaciones. Entonces, eso es la representación de víctimas. Velar por los derechos de las víctimas. Y los derechos de las víctimas no siempre es, o la víctima no siempre quiere condena, para que no se olviden de eso. ¿Listo?
Bien, yo en eso es que creo que voy a coincidir en casi toda la respuesta en lo mismo. Sí creo que eso se debe analizar a la luz del deber ser, porque si bien es cierto, bueno, en la práctica se puede presentar muchas participaciones de víctimas, pocas, algunas tengan intereses punitivos, otras no. Yo creo que eso se debe analizar es a la luz del deber ser. ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? ¿Será la retribución? Y volvemos a la teoría de los fines de la pena. ¿El proceso penal para qué es? ¿Será para encontrar la verdad material, aquella de la Inquisición, de saber qué fue lo que pasó para imponer una condena que sea acorde al daño, es decir, proporcional, es decir, la venganza, el ojo por ojo? En esa medida yo creo que eso ya está reevaluado y yo creo que eso desnaturaliza, digamos, la arquitectura de un sistema penal que pretenda ser acusatorio. Creo que la víctima no debería estar en el proceso penal, por lo menos con capacidad de actuación que tengan que ver con el fondo de la discusión sobre la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal se puede construir, es decir, lo que fue una tentativa de homicidio se puede decir que fueron lesiones personales, la prueba se puede negociar las agravantes, se pueden negociar las atenuantes, puede que la víctima no esté de acuerdo. Creo yo que la víctima no debería tener participación indispensable en el proceso penal. Inclusive ha habido avances sobre ese tema en las altas cortes, por lo menos en aquello que la víctima, por ejemplo, en la ejecución de la pena podía oponerse a que el sentenciado tuviera libertad condicional. Ya por lo menos se ha dicho que no, es que eso básicamente es un interés meramente retributivo en un escenario donde ya no debe ser. Creo yo que la víctima debería depurarse mucho más en su participación dentro del proceso penal y creo que se debería dar más ese enfoque que decía el profesor Tello ahora, y es que se permita la terminación del conflicto de una manera distinta al mero interés retributivo. Mi posición es muy parecida a la del doctor Urquijo. Yo creo que debe depurarse la víctima del proceso penal, sobre todo en los delitos que son muy emocionales, como los delitos de violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria. Esos delitos que tienen pues otros tópicos tan diferentes y que les permite a las víctimas un ojo por ojo, un diente por diente. Ahora bien, si vamos pues a la práctica, igual la víctima está muy limitada. Pues una víctima a la que no se le permita hacer un interrogatorio, una víctima a la que no se le permita contrainterrogar, una víctima a la que prácticamente lo único que se le permite es arreglar el camino a la fiscalía cuando se le olvida trasladar una prueba, se le permita descubrirla en la audiencia preparatoria porque a lo sumo eso es lo único que podría hacer una víctima. Entonces ya está depurada, pero sí considero que no debe depurarse más dentro del sistema penal, porque no debe dejarse la justicia en manos de una persona que obviamente primero no tiene las capacidades jurídicas para poder establecer ni siquiera un argumento en caso de un recurso, llámese apelación. Ahora bien, en cuanto a los estudiantes de consultorio jurídico que van y hacen sus primeros pasitos en estos estrados, pues una vez llegan como con mucha pasión en relación al ideal de lo que es el derecho para su víctima, pero también se les está olvidando algo y los estoy viendo mucho como contraparte, sobre todo los muchachos de aquí de la universidad, que están interfiriendo mucho en lo que decía el doctor Tello. Es que ¿qué es lo que realmente quiere la víctima? Es que la víctima, incluso la víctima, usted está peleando aquí y ahorita va a salir a reconciliarse con él. Ahorita ellos van a tener otro bebé, realmente cuando salgan de acá, y ustedes desgarrándose de la cabeza, incluso en oposición a los intereses de la víctima. Entonces, efectivamente, lo importante para un abogado de víctimas es hacer efectivamente lo que la víctima quiere. Eso es efectivamente lo que tiene que ser un abogado de víctimas. Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo en varias cosas. Primero que todo, mi sugerencia es que no solamente tengan en cuenta lo que quiere la víctima, sino lo que realmente merece la víctima. Muchas veces la víctima se encuentra en unas circunstancias en las que quiere algo, pero porque las circunstancias lo obligan a ese algo. Lo ideal siempre es velar por los verdaderos derechos que necesita y requiere la víctima. Por otra parte, tampoco comparto que la víctima pueda aportar evidencias físicas y elementos materiales con vocación probatoria en la audiencia preparatoria, toda vez que su rol está
bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía General de la Nación tiene su oportunidad hasta la audiencia de formulación de acusación, que es en la etapa que finaliza la investigación. Ya ha salido jurisprudencia precisamente al respecto, en la que no se permite que en la audiencia preparatoria se introduzcan evidencia física o elementos materiales probatorios por parte de la víctima, puesto que se supone y se tiene claro a ciencia cierta que viene trabajando desde la etapa de indagación con la Fiscalía General de la Nación en una misma causa. Entonces, permitir que aporte algo en la audiencia preparatoria no lo comparto. Y ya para efectos prácticos de los estudiantes, ¿qué es lo que le he dicho a la mayoría? Presenten una solicitud a la Fiscalía General de la Nación, que tiene a su cargo el proceso, manifestando la dirección del teléfono de ustedes, el correo electrónico, el teléfono, y solicitando todos los datos de la víctima. Luego realicen también un memorial enviado a la víctima y soliciten, en primer lugar, que les informen qué evidencias físicas y elementos materiales probatorios tienen para aportar en el proceso penal. Si ya presentaron el escrito de acusación, que revisen el escrito de acusación y que le hagan saber si hacen falta testigos para llamar en el juicio oral, o que si comparte o no comparte los hechos que está diciendo el fiscal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el fiscal, debido a la carga laboral que tiene, entonces omite algunos testimonios que pueden ser importantes para la víctima, o omite esa comunicación debida entre fiscalía y víctima. Y también que le aporte todas las facturas y recibos de los gastos en los que ha tenido que incurrir, para que realice una estimación de los daños y perjuicios tanto materiales como morales. Eso es lo que deben hacer ustedes como estudiantes, solicitarle eso a la víctima para que se curen en salud, por así decirlo. Y en cuanto a la víctima como tal en el proceso penal, considero que sí, en lo que sí coincido es que debería salir del proceso penal cuando está la fiscalía asumiendo el proceso, pero en mi punto de vista del deber ser, no solamente el rol de acusador privado debería permitirse para los delitos actualmente permitidos, sino que deberían permitirse para la mayoría de los delitos, y que esto ayudara precisamente a descongestionar todo este tipo de casos que no avanzan por la cantidad de trabajo que tiene la Fiscalía. Y por otro lado, he visto desde el punto de vista de representante de víctima en mis procesos, que muchas veces tengo los avances para realizar audiencia de formulación de imputación, incluso solicitar medidas de aseguramiento, y la Fiscalía no lo hace. Entonces, como representante de víctima, queda uno sujeto a lo que la Fiscalía quiera o pueda, y no se pueden entonces ejercer los derechos de la víctima del acceso a la justicia de manera inmediata. Y es por eso que creo que para todos los delitos debería permitirse el derecho de ejercer el acusador privado como rol. Otro tema. ¿Quién quiere sacar un? Alegaciones. Alegaciones. ¿Para quién? ¿Para quién la pregunta? Para los cuatro. Bueno, con los... Que son las definiciones como de... Bueno, No hace la claridad. Pongámoslas de conclusión. Ustedes no son una sola persona, porque no vamos a avanzar en todos los otros temas. Sí, yo lo que les pediría a ustedes era que fueran más concretos. yo voy a tratar de ser muy práctico en lo que ustedes necesitan. Para las alegaciones, la sugerencia es siempre utilizar tanto un título como una pregunta que impacte al juez y al público y a las partes procesales, y luego
desarrolle un contenido relacionado con ese título o ese interrogante y al final pueden terminar también con una respuesta de la pregunta que plantearon en el título de los alegatos o con otro interrogante más que permita impactar en los alegatos en lo que usted tiene respecto a la teoría del caso, ya sea de representante de la fiscalía o de la defensa. Esa es como la sugerencia de acuerdo a las técnicas del sistema penal acusatorio. Bueno, como quiera que no todos están o ya vieron procesal penal, los alegatos no son otra cosa que una parte de una audiencia que se llama juicio oral, en la cual fiscalía obligatoriamente y defensa potestativamente tienen esa alternativa de sugerirle al juez que llama. Hay dos tipos de alegatos. Primero, nos ubicamos en la audiencia de juicio oral y hay dos tipos de alegatos: alegatos iniciales y alegatos de conclusión. Los iniciales es decirle al juez por qué usted, señor juez, debe condenar, ¿cierto? Y usted le plantea su teoría del caso y le plantea entonces su historia, ¿cierto? Y le promete que le va a demostrar esa historia. Y los alegatos de conclusión son decirle: señor juez, si recuerda que yo en los alegatos iniciales o teoría del caso le dije que le iba a prometer que ese ciudadano, ¿cierto?, sí había cometido el delito y que los testigos que le iba a traer iban a probar la comisión del delito. Entonces, con base en todo lo que le probé, ¿cierto?, condénelo. Quienes no han visto, quienes no conocen los alegatos, yo les sugiero siempre, y para efectos de que vean que la teoría del delito y del penal general no es una cosa aislada, sino que va de la mano con el proceso penal, les sugiero entonces siempre los alegatos de conclusión del caso Valery Domínguez. Quienes han visto conmigo los penales siempre se los sugiero. ¿Y eso para qué? Para que vean que la teoría del caso no es carreta. ¿Por qué? Porque había un fiscal capacitador de fiscales que decía: desde que los gringos vinieron a Colombia a enseñarles a los fiscales a interrogar o contrainterrogar, se les olvidó la teoría del delito. Y la teoría del delito y el penal general es la estructura del proceso penal. ¿Listo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere salir? Interrogatorio. Cruzado, interrogatorio normal. Bueno, vamos a hablar del interrogatorio como figura antes de la formulación de imputación o después de imputar el delito. Interrogatorio. Como defensa de 1.000.000, para mí prácticamente nunca como defensa debo someter a una persona a un interrogatorio, jamás. Por lo siguiente: cuando la fiscalía quiere un interrogatorio, cuando está más o menos así, ¿cierto? Cuando tiene mitad para imputar, pero también está como dudosa en que la persona cometió o no cometió el delito. Tristemente, en la práctica, esta defensa no cree en la lealtad de la fiscalía. Y como yo no creo, y se lo he dicho mucho a mis estudiantes que están aquí, como yo no creo en la lealtad de la fiscalía, cuando un fiscal me llame a decir: venga doctora, lo que pasa es que yo necesito un interrogatorio de ese usuario, y si usted me hace interrogatorio, pues entonces yo no lo imputo, yo le archivo o imputamos y precluimos. Resulta y acontece que en la praxis eso es mentiras. Entonces nosotros, cuando estamos recién egresados, cuando salimos a la vida jurídica, nos vamos a encontrar con que muchos fiscales nos van a proponer eso, que pongamos a hablar a nuestro usuario. Solamente si usted está seguro que con ese interrogatorio a usted le van a precluir o le van a archivar la investigación, es que ni siquiera archivar, le van a precluir la investigación y no van a vincular a su usuario al proceso, usted sienta a su usuario a rendir interrogatorio. Porque si no, de ese interrogatorio, por más bien que usted prepare a su usuario, siempre va a surgir una prueba o una palabra que le va a desarreglar el camino a la fiscalía para poderle imputar y pedir medidas de aseguramiento. Entonces, mucho cuidado con esos interrogatorios. Solamente se somete a interrogatorios a persona que comete un delito, se quiere entregar, y obviamente usted, como coloquialmente va y se le baja los calzones a la fiscalía y hace una buena negociación o preacuerdo con esa persona. Pero esa es una regla de oro para la defensa.
no someter a los usuarios al interrogatorio. No sé quién tiene una visión diferente a la mía en esta mesa. ¿Otra pregunta que tienes? No, yo creo que tal vez refiriéndome al interrogatorio cruzado, ya el que se hace en el juicio, creo que es fundamental. A ver, no siempre hay que preguntar, no siempre hay que contrainterrogar. No es que uno tenga el deber de ir a hacer el contrainterrogatorio del otro testigo, porque se tiene la idea de que el buen abogado es el que se la pasa preguntando, el que hace muchas preguntas, y eso no necesariamente es cierto. A veces cuando la contraparte logró sacar la información que no le conviene, pues déjelo, y si la pregunta la hizo mal, pues no la objete, déjelo. Hay una situación que hay que tener muy presente y muy parecido a lo que decía ahora el profesor Tello, y es las mejores preguntas hacerlas al principio y las segundas mejores hacerlas al final, bien sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Hay un tema que veo yo que poco se tiene presente siempre, y es que se termina, la prueba tiene unos requisitos, la prueba debe ser siempre pertinente y no repetitiva. Y los profesionales del derecho se la pasan o nos las pasamos olvidándonos de para qué fue que trajimos el testigo al proceso penal. Entonces, en todo momento que esté sentado ese testigo al frente, tengamos muy claro cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para preguntarle sobre las fortalezas y tratar de disimular las debilidades, pero sobre todo para hacerles preguntas que sí estén encaminadas a probar la teoría del caso y no a que se vaya por las ramas, porque terminamos dándole papaya a la contraparte. Básicamente advierto eso, y ya lo que uno puede apreciar pues en la vida práctica es que, a ver, eso son técnicas bastante rigurosas, eso no es fácil. Los demás profesionales de otras áreas del derecho que no, digamos, no se les exige las técnicas que se emplean, para ellos eso es una ritualidad bastante innecesaria, pero todo eso tiene una finalidad. Todo tiene una compleja finalidad. El que interroga necesita que el testigo cuente una historia, no sugerírsela. El que contrainterroga únicamente limitarse a aquello que le interesa poner en cuestión de lo que ha dicho el testigo, pero nunca llevar al testigo con propósito simplemente de lucirse con las preguntas o de que va a cobrar más honorarios. No siempre es necesario hacer muchas preguntas, pero sobre todo hay que saber muy bien la técnica. Creo yo, y abuso un poquito en este pedacito, que hay una particular problema, y es en el momento en que se utiliza evidencia o aspectos físicos para impugnar la credibilidad del testigo, en el caso del contrainterrogatorio, para refrescar la memoria. Y es que nosotros hemos pensado pues, que en las películas gringas basta con decir simplemente es que quiero mostrar este documento. A mí particularmente me ha pasado, y he visto que a muchos les pasa, que antes de llevarle el documento al testigo para que lo reconozca, para impugnar la credibilidad, para refrescarle la memoria, deben sentarse las bases, es decir, haberle hecho unas preguntas al testigo para que diga, o para que el juez sepa, ese documento que se le va a mostrar, para qué es que se le va a mostrar. Y creo que eso lo omitimos demasiado, y vale mucho la pena tener en cuenta que el pragmatismo nos ha llevado también a hacer malos interrogatorios y malos contrainterrogatorios. Conozco muy pocas personas que saben hacer eso. ¿Quién más? Bueno, formación jurídica. Y ahora yo tengo como una pequeña opinión, ¿cierto? Viendo que hay varios temas que faltan por tocar. Entonces, cuando se haga la pregunta, de pronto, quien la vaya a responder, responde, porque es una pregunta. Y si los demás comparten la opinión de él, pues de pronto pasar la otra. Y si alguien, como el caso delicado que pasó ahorita con el profesor Centeno, yo tengo una posición contraria, ¿cierto? Inmediatamente se le da para que pasemos, no sé, creo yo. Yo te diría algo referente a eso. Fíjate lo que estás diciendo, Mario, del tema, formación jurídica. Creo que los que más deberían de hablar aquí sobre ese tema, y como acuérdense, esto es un conversatorio, creo que ustedes podrían dar su posición, pero creo que ustedes son los que están llamados a hablar sobre ese tema, porque la formación jurídica es lo que realmente nos están dando en las universidades, ¿sí? No solamente aquí, en todas las universidades, ¿sí? Si vamos a eso, yo siempre me he quejado de algo puntual: no saben hablar.
no saben argumentar, no saben ni siquiera qué es argumentar. Eso es algo fundamental. Pues. Un abogado que no sepa hablar, no sabe argumentar en una audiencia, no sabe nada. Puede tener toda la ley, toda la jurisprudencia y no sabe nada. Entonces eso es un punto que creo yo que más que nosotros, son ustedes los que deben de hablar. Sí, pero yo digo en el sentido... Sí, lo de los otros temas. Para que alcancemos a preguntar y... Hable usted de este tema. Mis alumnos, a ver, hablen ustedes del tema, formación jurídica. Saquen la cara por mí, muchachos, a ver que yo les he enseñado a hablar mucho. Porque me trae el micrófono, profe, pero bueno. No, miren, la pregunta sí, obviamente, la pregunta es bien pertinente y es en este sentido. En lo personal, dentro de la formación que yo recibí en la Universidad de Antioquia, siempre he cuestionado, sobre todo en el ejercicio de la carrera del Derecho, y es el tema, afortunadamente no de todos los docentes, de algunos, la utilización permanente de la memoria, la recurrencia en el momento de evaluar a través de la memoria, solo memoria. Y en estos días, escuchando acá precisamente otra conferencia de un prestigioso jurista, de este señor, si me recuerdan, Hernán Restrepo, creo que era, sí, sobre el tema de principios, él llamaba la atención en esa conferencia en el sentido de decir, se le ha olvidado a las facultades de Derecho en este país enseñarles, discutir con los estudiantes todo el tema de la principialística, pero lo más importante, todo el tema de la hermenéutica, todo el tema de interpretación. Eso debe ser el fundamento en la formación de estudiantes de Derecho. De manera que en la formación jurídica, para mí, digamos, con los docentes que yo he estado, que los que están acá, pues he estado con todos, exceptuando al doctor, casualmente los cuatro, tanto la doctora, el doctor Urquijo, el doctor Centeno, permiten en sus cátedras, permiten abiertamente una discusión permanente respecto a los temas y a través de la casuística. Eso me parece supremamente importante en la formación de un abogado. Buenas tardes. A mí me parece que hay una falta de metodología de las universidades y están tapando el sol con un dedo al ver que hay dos tipos de estudiantes. Un estudiante, llamémoslo joven, un estudiante de horario diurno y un estudiante de horario nocturno. Estudiantes que requieren unas metodologías andragógicas diferentes. Si estamos preocupados como docentes que un estudiante no tiene conocimientos en derecho sustancial, por ende no tiene conocimientos en la parte procesal, entonces, y aparte estamos preocupados porque no tienen la capacidad argumentativa, yo pienso que lo primero que hay que hacer es como docentes y como instituciones, y hablo de todas las universidades, de crear llámale, proyecto educativo que lleve de la mano el desarrollo argumentativo y un protocolo de paso 1, paso 2, paso 3 a nivel sustancial para que aprendas derecho según el tipo de persona que vos sos. Si sos una persona de 40 años que estás estudiando derecho, si sos un pelado de 18 años que estás estudiando derecho, y como decía mi docente, es que no sacan tiempo para estudiar, pero entonces el poco tiempo que tiene cada uno de esos perfiles que utilizan paso 1, paso 2 o paso 3 en esas 4 supuestas horas que sugieren las instituciones para que se dediquen a casa, pero yo estoy seguro que cualquiera de estos se sienta al frente de un computador, se sienta en una biblioteca y no saben ni por dónde arrancar, porque no saben qué es lo que es realmente importante, pero ustedes sí tienen el conocimiento del qué es lo que necesitan sustancialmente y procesalmente que tienen que arrancar, ya que después de que se tiraron al mar del conocimiento cada uno arranque por las ramas que necesita. Pero yo pienso que poder ir a una clase de 2 horas, 4 horas y decirle eso está en los códigos y eso está ahí, vaya y busque, me parece que es una completa irresponsabilidad de las universidades o de pronto una falta de proactividad también de parte de las instituciones. ¿Qué más? Buenas tardes, muchas gracias. Adelson Mosquera.
estamos hablando acerca de la formación jurídica. En ese sentido, llama la atención, y me voy a referir simplemente a esta universidad, que muchos estudiantes escogemos la cátedra de X materia, tal vez con un docente muy facilista. Y no solo en ese aspecto, estamos dejando de por fuera los espacios académicos. Antes de ingresar a esta conferencia, estaba sentado con 3 compañeros debatiendo un tema jurídico y situaciones de aquí en la universidad. Y llegaron y nos levantaron del sitio donde estábamos porque los espacios se los ceden a otras personas y nosotros no tenemos dónde sentarnos a debatir, a dialogar, a estudiar, porque permanentemente lo que escuchamos allá afuera son ruidos, inclusive hasta en la biblioteca. Así que eso también hace parte de esa formación jurídica, ¿sí? Los espacios académicos debemos fortalecerlos para esta comunidad académica de la Cuba, ¿sí? Y entonces estamos avisorando unas falencias en ese aspecto. También quiero tocar el tema de los congresos. Los congresos se han convertido en esta universidad en un negocio, ¿sí? Porque se le ofrecen a los estudiantes algunas notas, entonces la gente se va volviendo como perezosa, ¿sí? Se va volviendo perezosa para, en vez de adquirir un conocimiento en su materia, entonces el facilismo, eso va causando en el estudiante una pereza mental, académica, que no lo veo como bien para que esa persona sea un buen profesional más adelante. Así que esas son mis argumentaciones. Buenas tardes. Respecto a la opinión del compañero, tengo, digamos, tengo acuerdo con él, pero quiero referirme a la opinión del compañero que habló hace unos minutos, no recuerdo el nombre, donde dice que realmente, o es la interpretación que le doy, que son los profesores los que deben propender, coadyuvar o necesariamente incentivar al estudiante a que investigue. Entonces, desde ese punto de vista del compañero, pues no manifiesto mi desacuerdo, porque ¿qué pasa? O sea, si nos vamos a la historia, cómo exploraron disciplinas que ahora son materias de estudio, que repetimos como loritos. Uno como estudiante debe ser inquieto por el conocimiento. Aquí simplemente nos dan brochazos, nos dicen cómo meridianamente se puede hacer algo, pero no es que el profesor tenga la responsabilidad 100% de decirme cómo debo hacer las cosas. O sea, si yo soy amante, si soy emocionado estudiando, si amo mi carrera, yo estudio. Si me toca trasnocho, si me toca madrugo, pero lo hago yo sin que otro me diga cómo lo tengo que hacer. Esa es mi opinión. Bueno, lo mío es sencillo, ¿cierto? En esta universidad hay distintas clases de profesores. Yo creo que principalmente a los que nos gusta estudiar, a los que nos gusta leer en diferentes áreas, el derecho penal, esta parte, no lo transmiten bien. No digo que ustedes o muchos docentes de acá sí lo hacen, pero en general no transmiten el conocimiento como deberían transmitirlo. Pienso que nosotros tampoco exigimos ese conocimiento. Es verdad que los profesores solo vienen acá a darnos instrucciones y pautas para comenzar en la carrera, pero es importante que ellos nos apasionen también por esa materia. Nosotros pagamos una matrícula y pagamos para que nos impartan buenos conocimientos y no nos dejen a medias. Y nosotros no exigimos eso tampoco.
no exigimos que nos den buenas clases, no exigimos el tiempo completo, y eso también afecta la calidad de la educación que nos están brindando. Cuando nosotros llegamos a una audiencia, por primera vez, la teoría que nos enseñaron muchos profesores es totalmente diferente a la práctica, y más en temas como en penal, que la teoría en este país se distancia tanto de lo que vemos al diario vivir. Entonces creo yo que eso es una responsabilidad compartida entre estudiantes y profesores, de que nos pongamos las pilas en los profesores en poder transmitir no solamente lo que es lo teórico, sino también la realidad de las experiencias que ustedes han vivido con la experiencia que ya tienen, porque para nosotros esto es nuevo y nosotros en realidad muchos entramos sin saber nada al respecto, y como nosotros de estudiantes, de exigirles a los docentes y a la universidad de que nos den la mejor educación y nos impartan el mejor conocimiento que podamos recibir. Listo, pasamos a la última intervención y pasamos a otra pregunta. Una mujer con derecho a la igualdad. Hola chicos, compañeros. Primero que todo, muchachos, lo más importante en el mundo es tener gratitud. O sea, todos los docentes nos regalan algo importante que nos retroalimenta ese conocimiento. Frente a lo que decía el compañero, tengo, digamos, diferencias, porque hay unas asesorías que nosotros tenemos derecho y pocas veces las utilizamos. ¿Por qué, muchachos? Porque si nosotros nos acercamos al docente y le decimos: hey profesor, qué pena, no entiendo tal cosa, yo estoy segura que ellos se van a sentar a decirnos: venga, tranquila que yo le voy a explicar, porque a mí me ha pasado. Entonces pienso que también es un tema de comunicación, y nosotros tenemos que ser autocríticos. Nosotros, ¿qué estamos aportando para ser buenos en lo que hacemos? Eso no depende del otro, eso depende exclusivamente de nosotros mismos, y para eso hay una clave que se llama pasión. Si uno tiene pasión por lo que hace, todo le va a salir bien, porque uno se esfuerza por hacerlo mejor, encuentra los caminos, las formas, la metodología, las personas correctas, porque estamos conectados con nosotros mismos. Entonces, echarle la culpa de los errores a los demás es justificarnos en no hacer las cosas bien. Eso es mi Otra pregunta. ¿Quién va a sacar otro? Formulación de imputación es lo que acaban de señalar. Les parecería lugar común lo que les voy a decir, pero ¿qué hacemos? Y creo que es el principal problema. Y es que hemos partido de la base de que lo que pasa en la práctica es lo que es, eso es lo bueno y basta, ¿cierto? Es decir, conformémonos con lo que hay porque es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Es que la Fiscalía imputa lo que le da la gana, y como se supone que es un acto de mera comunicación que no tiene control judicial, entonces usted no tiene derecho ni siquiera a hablar si es el defensor, y nadie más tiene derecho a hablar. ¿Y qué pasa cuando la imputación es abiertamente irracional, es ridícula, es desproporcionada o absurda? Supongan ustedes que capturan a un grafitero y le imputan terrorismo, le imputan, no sé, asonada, porte ilegal de aerosol, lo que sea, ¿sí? ¿Ustedes creen que entonces el fiscal es el dueño absoluto de la imputación y que sobre eso no se puede discutir absolutamente nada, porque los jueces en la práctica lo que están diciendo es que como es un acto de mera comunicación, aquí nadie tiene derecho a discutirlo? ¿Será cierto eso? ¿O será que tenemos que hacer una elucubración muy sofisticada para decir que eso sí tiene controles y que sobre eso sí se puede discutir? Basta leer las normas que lo regulan. Fíjense ustedes,
La imputación dice que se puede hacer cuando de la información y de los elementos materiales probatorios vuelve la misma expresión. Se pueda inferir razonablemente la autoría o la participación. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiscal solo puede imputar cuando hay inferencia razonable de autoría. No puede imputar mera sospecha, no puede imputar lo que le dé la gana, es decir, que tiene que cumplir un requisito mínimo y es que haya inferencia razonable de autoría. ¿Será razonable terrorismo para un grafitero? No. Así que si el fiscal no cumple con esa carga, fíjense ustedes, será irracional pensar que el juez de control de garantías, que además es un juez constitucional, no tiene el deber de por lo menos rechazar la imputación. Decirle, señor fiscal, esa imputación no cumple con los requisitos ni siquiera del código. Y si usted no cumple con esos requisitos, está violando el debido proceso por una razón muy sencilla, y es que cuando usted le imputan un medio código penal, siendo irracional esa imputación, a usted le están imposibilitando la posibilidad de allanarse a una imputación racional. Le están violando el debido proceso, entre otras cosas porque el fiscal no está cumpliendo con una carga mínima que tiene y es inferencia razonable de autoría. Ese baremo, ese requisito, esa carga no se logra a través de la mera sospecha, no se logra a través del capricho, ni mucho menos la arbitrariedad basta que justifique eso. En estos días no, el año pasado decía el presidente Santos, es que a todo el que cojan con un celular hay que imputarle concierto para delinquir, porque en eso participan muchas personas en la cuestión de los celulares. Eso es racional. Es decir, porque lo dice el presidente, entonces los fiscales tienen que correr a imputar, y porque los fiscales corran a imputar, los jueces tienen que correr a quedarse callados y los defensores a quedarnos callados. ¿Será que el papel, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, el papel de nuestros estudiantes, de los egresados, de los abogados es tragar entero? Yo creo que no. Pues el grafitero es Maluma, sí. Es un señor pacífico, no le hacía daño a nadie. El nombre le hacía honor a su nombre, Armando Guerra Parejo. Armando Guerra Parejo le dio un machetazo a otro man. 5 puntos. Doctor Urquijo, imputación, tentativa de homicidio. Señor juez, me parece irracional la imputación. Señor defensor, cállese. Este no es el escenario para hacer discusiones de tipicidad. La fiscalía es autónoma, ¿cierto?, de imputar lo que a bien tenga. Señor fiscal, impútele genocidio también. Señor defensor, deje ser irrespetuoso. Pues señor juez, si usted está diciendo que la fiscalía es autónoma, entonces que haga lo que quiera. Yo estoy haciendo un control a esa imputación porque creo que los hechos jurídicamente relevantes no son para hacer una imputación típica, una adecuación típica a él, valga la redundancia, ese tipo penal, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en unas lesiones personales? El fiscal dijo que era tentativa y eso es. Esa imputación, que para muchos es un acto de comunicación, que para muchos es irrelevante, que no tiene incidencia, permitió que en la audiencia posterior a mi cliente le diera asma. ¿Por qué? Porque nos fuimos a la audiencia de asma. ¿Y qué es el asma? Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Le impusieron medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque el delito que le imputaron fue muy grave. Es que si hubiese sido unas lesiones superficiales, vaya y venga, y eso no es lo que le estaba diciendo señor juez de la audiencia anterior. Entonces, ¿sí ven cuál es la importancia de la formulación de imputación? ¿Y por qué hay que hacerle un control? Porque si usted le imputa lo que no es, eso puede dar pie para que en la próxima audiencia, ¿cierto?, garantice el fiscal la medida de aseguramiento, porque entre otras cosas, lo decía el doctor Urquijo, el hecho, a veces las imputaciones son irracionales, son infladas, y es como para garantizar
En la audiencia posterior, cierto, las medidas de aseguramiento, porque no es lo mismo usted pedir medidas de aseguramiento por lesiones personales, porque inclusive no le daría el factor objetivo, que por tentativa de homicidio. Entonces, pilas muchachos, por eso les he enseñado a aprender a tipificar, por eso usted ve penal especial, por eso ve penal general, por eso todos esos aspectos de teoría del delito y del penal general son importantes, y esa audiencia es supremamente importante, aunque muchos no le den la importancia que se merece. Eso es lo que tenía que decir. ¿Listo? Otro tema. ¿Quién más? ¿Quién quiere sacar otro tema? ¿O no quieren sacar ya más temas? Si aquí no hay problema, pues le tomamos la foto sacando el papel. ¿Va a sacar usted? Términos. ¿Por dónde termino? Primero tengo que empezar, ¿cierto? A muchos les gustan los principios, a otros les gustan los finales. Bueno, los términos. Los términos no son otra cosa que un control a la acción penal. Recuerden que la primera pregunta giraba en torno a fiscalía. Y le decía que fiscalía es el que tiene el ejercicio de la acción penal. Y esa acción penal no es irracional ni prolongada en el tiempo, sobre todo cuando se trata de personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué son los términos? Los términos son esos periodos que tiene la justicia para resolver la situación jurídica a alguien, ¿cierto? Y esos términos varían dependiendo del delito, dependiendo de los coimputados y dependiendo de muchas situaciones. Ustedes son los futuros fiscales, los futuros jueces, los futuros defensores. Y por eso, desde la academia, quienes han visto clase conmigo, cuando me dicen, profe, es que le puedo presentar el trabajo el martes, cuando el término era el lunes o el domingo, ¿saben por qué yo les digo que no? Es por eso, porque desde ahí se empiezan a respetar los términos. Esa sanción que yo le impongo desde la academia es para que usted vaya aprendiendo a respetar los términos, ¿cierto? Porque usted va a ver que si usted es fiscal y no cumple los términos, ¿qué va a hacer Brian Schneider? El Brian Schneider, por más delitos que tenga, va a tener que recobrar su libertad. ¿Quieren que hagamos algo para que quede media hora? ¿Quieren que hagamos, algunos de ustedes tienen preguntas puntuales para hacerle a ellos? ¿Tienen alguna? Pero entonces tienen que hacerla. Dale. Yo tengo, y me la responde mi profesora Jenny y el profesor Elkin Centeno. ¿Sí o no, hasta dónde el nuevo sistema penal oral acusatorio es un fracaso en nuestro país? La pregunta del millón. ¿Tiene 5 yo? Yo pienso que el sistema penal oral acusatorio en Colombia fracasó. Lo que pasa es que, miren, y cada vez tiende a fracasar más, y es lo que le explicaba a mis estudiantes. La inseguridad jurídica es tan grande, tan grande, tan grande, que mientras el sistema penal oral acusatorio, a mí como abogada penalista, no me permita decirle a dos personas que cometieron el mismo hecho bajo la misma circunstancia de tiempo, modo y lugar, y luego de una ruptura procesal, la suerte de ustedes dos no va a ser la misma, porque depende del fiscal que le tocó en URI, luego depende del fiscal que le tocó como radicado, depende del juez que le tocó en URI y luego depende del juez que le tocó en radicado. Y no solo con eso, sino que eso se va a ir a un tribunal y depende del magistrado al que le caiga. Y luego eso se va a ir a casación y va a pasar lo mismo. Entonces estamos llevados. Entonces eso me dice a mí que el sistema fracasó. Fracasa el sistema cuando a mí me entra una persona capturada que se supone tiene que ser sometida a la nueva ley de sometimiento, pero a mí un juez de ley 906 ya le dictó una orden de captura y obviamente esa captura va a ser legal porque yo ya no me puedo oponer cuando es una persona desmovilizada, que fue lo que pasó la semana pasada con las personas que cometieron el delito en contra de los geólogos.
se desmovilizaron, pero luego me los traen a mí capturados en ley 906. Estando ya desmovilizados bajo la ley de sometimiento, un juez de la República les libra orden de captura por esos delitos. Cuando se hicieron fue dentro de la organización criminal y fueron justamente desmovilizados con este fin, de que los cubriera la ley de sometimiento. Desde este punto de vista, desde la inseguridad jurídica que hay, desde el punto de vista, sobre todo en Antioquia, que es donde litigo, que ni siquiera los jueces están esperando un precedente judicial, sino con una sola sentencia, ni siquiera de la Corte Suprema de Justicia, sino del Tribunal Medellín o Tribunal Antioquia, ya los jueces inmediatamente están cambiando sus posiciones y sus argumentaciones jurídicas en relaciones a la sentencia. Apague y vámonos. En Medellín salió una sentencia de un tribunal y ya eso, para los jueces de la República en la Alpujarra, son precedente judicial. Ya al otro día, o sea, muy bueno para la defensa, cuando un tribunal se pronuncia y dice, bueno, aquí no hay violencia intrafamiliar, hay lesiones personales. Muy bueno para la defensa, pero la academia, ¿qué? Señor juez, es una sola sentencia y ni siquiera es de una corte, es de un tribunal. Pero usted ya me está permitiendo hacer eso. Ya aquí entonces digamos que las supuestamente violencias intrafamiliares que ocurrían entre parejas ya son lesiones personales. No nos vamos muy lejos. Caso de los nules. Caso de los nules no había precedente. No había línea pacífica, ni siquiera había línea. Y ya los juzgados de acá de Medellín, específicamente lo que llamamos la jurisdicción especial, que es Palacé, al otro día ya estaba aplicando la sentencia de los nules, completamente equivocada, y no nos estaba dejando allanar cargos cuando no pagábamos los perjuicios, cuando solamente necesitamos pagar perjuicios para preacordar. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fracasó el sistema. Bueno, en cuanto al sistema del proceso penal oral acusatorio, lo más importante de un proceso penal es que sea una garantía para el ciudadano de defenderse y de ejercer el derecho de contradicción. Bajo esa premisa, tenemos que un ciudadano sí va a poder defenderse, pero de manera diferente dependiendo de su situación económica. Porque si no tiene cómo pagar un abogado, investigador y peritos, va a tener que recibir un abogado de la Defensoría Pública. Y en la Defensoría Pública, para todos los aquí presentes, ya sabemos perfectamente que queda aquí en Ayacucho con Junín, en el edificio cofamiliar, ese es tercero, cuarto o quinto piso, y en comparación con el búnker de la Fiscalía General de la Nación, ya ustedes inmediatamente, con solo la diferencia de infraestructura, están viendo la diferencia de la igualdad de partes. La Fiscalía con cualquier cantidad de vehículos, el número de investigadores, el número de fiscales, es absolutamente... No es que no tengo ni siquiera palabras para decir la magnitud de la diferencia entre el ente acusador y el defensor. Además de la carga procesal que cada uno maneja. La pregunta es una pregunta un poquito tramposa, es decir, si fracasó o no fracasó. Yo creo que depende de qué aspecto del sistema es el que vamos a evaluar. Y hay un montón de aspectos que para eso es el conversatorio. En cuanto a si el sistema, digamos, tiene una buena configuración o no, yo creo que el sistema es bastante bueno, a mí me gusta. Quítele la procuraduría y quítele la víctima y creo que es mejor todavía. Pero el sistema a mí me parece significativamente bien construido, es decir, el modelo a mí me parece bueno. Que las audiencias sean orales es bueno, que sean públicas es bueno. ¿Por qué? Porque digamos que eso justamente son garantías y porque eso digamos que está en la lógica de los fines del derecho penal mismo. ¿Por qué no funciona? ¿Será porque está mal hecho? Yo no creo que esté mal hecho.
porque unos jueces deciden distinto a otros. Yo no creo que sea, en eso me aparto de la doctora, eso no depende del sistema. Si estuviéramos con el sistema viejo, de todas maneras hay jueces que piensan distinto, fiscales que hacen cosas distintas. El problema de la seguridad jurídica es, digamos, depende más que del sistema, de las distintas opiniones que tenemos los seres humanos, porque somos seres humanos. Creo que el problema, lo que lleva a que fracase no el modelo no me parece que haya fracasado, que fracase nuestra administración de justicia es un problema político, y el problema es un problema de gobierno, es un problema de política criminal, que eso tiene que ver además con los demás temas que deberíamos alcanzar a hablar, y es lo del hacinamiento, lo de la congestión, y es que nosotros mismos como sociedad estimulamos lo que a mi juicio es lo que ha colapsado y lo que hace que los jueces tengan tantas carpetas. No es que la fiscalía, porque sea un búnker muy grande, entonces los fiscales sean supermanes. Un fiscal en estos días estaba llorando en una audiencia, y le creo, y no solamente a ese, sino a muchos, porque los fiscales también tienen muchos casos, muy pocas herramientas, pero el problema no es del modelo, el problema es que tenemos mucha delincuencia, muy pocos funcionarios, pocos recursos y extraordinarísimo populismo punitivo. Y es que queremos resolver todos los problemas sociales a través del derecho penal, reducir subrogados, crear más delitos, aumentar penas, reducir garantías, rebajar posibilidades de allanamientos, de preacuerdos, la misma fiscalía lo hace. Es decir, lo que tiene el sistema absolutamente colapsado no es el modelo, que a mi parecer es bastante bueno, sino las decisiones de política criminal de las que son víctimas jueces, fiscales, defensores públicos y todo el mundo. Aquí en la academia, cuando los estudiantes salgamos, nos vamos a encontrar con más del ser que del deber ser. Creo yo, pues, en lo poco que he trabajado. Ahora la pregunta es, se habla mucho del deber ser. El profesor hablaba de Urquijo, hablaba sobre el tema de la sentencia en la cual la Corte Suprema acomodó un homicidio doloso, cuando claramente era culposo. La pregunta es, si a su consultorio llega, esto se llama estrategia jurídica, dependiendo de la estrategia que tenga, ese fallo me sirve o no me sirve, ¿cierto? Si a mi oficina, digamos a lo que alguno van a ser fiscal, llega ese fallo me sirve a mí. Entonces, por el deber ser, ¿qué voy a hacer? No, porque eso, la Corte, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? O en la estrategia jurídica también está analizar y entender el contexto en el cual me estoy moviendo. Si yo sé que este juez no me le puedo meter con este tema de deber ser y no con realidades, pues claramente también está en el estudiante que analicemos el contexto en el que nos vamos a mover, analizar el juez para claramente así poder generar una estrategia. Estaba haciendo una pregunta narrativa. No, pero lo que quiero decir es... Muchachos, qué pena. La pregunta es, ¿usted qué haría? Hablando desde el deber ser, ¿usted es un fallo que le conviene esa argumentación lo desecharía? O igualmente es una figura jurídica que se puede ser dos partes. Yo la quería responder porque precisamente esas preguntas son las que yo le hago a los estudiantes. Y además porque esa sentencia fue la sentencia que motivó mi tesis de maestría. Bueno, cuando sale esa sentencia, la sentencia tiene un problema jurídico, ¿cierto? El problema jurídico es determinar si una persona que conduce bajo los efectos del alcohol y mata a alguien, ese homicidio subjetivamente se reputa con dolo y qué clase de dolo, o con culpa y qué clase de culpa, ¿cierto? Y la discusión era si era dolo eventual o culpa consciente o con representación ciega. Resulta que la Corte, en ese caso Sebastián Sánchez Rincón, donde el magistrado ponente, adivinen quién fue. Bustos Ramírez, dijo, y elucubrando sobre muchos aspectos y muchas teorías sobre el aspecto subjetivo, de que en ese caso específico se debía tratar con dolo eventual. Entonces, la pregunta tuya es, esa sentencia desde mi punto de vista, o desde mi rol, la utilizo a favor o en contra. Yo le he dicho a mis estudiantes, usted antes de ser fiscal o defensor es abogado, ¿cierto? Es abogado, y usted como abogado debe aplicar la ley, ¿cierto?
Miren que esa decisión de la Corte tuvo 3 salvamentos de voto. Y esos 3 salvamentos de voto lo que concluyeron fue que la Corte se equivocó. ¿Por qué? Porque la Corte, por política criminal, por mandar un mensaje, ¿cierto?, convirtió lo que no era dolo en dolo. Y Hans Welz, el padre del finalismo, decía, el juez puede, si quiere, condenar por delito doloso lo que no es doloso. Lo que no puede es convertir algo ontológicamente culposo en doloso. De suerte que uno no podría pensar llevar su estrategia de defensa al vaivén de lo que la jurisprudencia plantee. Entonces, lo que les quiero significar es que, como la Corte cambia tanta de posición, y como cuando la Corte se pronuncia, eso lo llaman jurisprudencia, pero cuando lo hace alguno de los jueces de acá, ¿cierto?, eso se llama prevaricato, no podemos pensar en que las decisiones o la estrategia mía va a ser conforme a la jurisprudencia que me sirva. ¿Por qué? Porque, de hecho, los estudiantes que han estado conmigo siempre les pongo a analizar esa sentencia y siempre le digo, para usted la Corte tuvo o no tuvo la razón, y todos coinciden en que la Corte falló, y falló literalmente porque se equivocó. Es decir, usted recuerde el artículo 230 de la Constitución y ríjase a la ley. Claro, la jurisprudencia siempre nos sirve a veces como criterio auxiliar, pero fíjese en la ley que la jurisprudencia es un criterio auxiliar. No obstante, en Colombia lo que hemos tenido es una jurisprudencitis. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en este tema? Y entonces, depende de lo que diga la Corte, entonces así fallo. Bueno, usted no es juez y usted no está sometido al imperio de la ley, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? O sea que si la Corte dice que un señor que le corta un dedo a otro, eso es tentativa de homicidio, usted como juez le llega a un caso similar y va a decir que es tentativa de homicidio. Y entonces usted no aprendió en penal especial la diferencia entre tentativa de homicidio y lesiones personales. Entonces la estrategia de defensa no puede girar en torno a la jurisprudencia, sino a lo que ontológica y legalmente se concibe en cada caso. ¿Listo? Vean, yo comparto lo que ha dicho el profe Tello, pero creo que la pregunta está un poco orientada, digamos, al dilema ético, y es uno... A ver, primero que todo, yo no creo que un caso tenga distintas soluciones posibles. Yo creo que un caso tiene una solución. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez en el caso de las niñas que se cogieron en el INEMA a trasquilar a la otra y que le dieron unas puñaladas, yo en algún momento en redes sociales puse, bueno, eso será tentativa de homicidio o no, y un amigo que también es colega y es penalista decía, depende de qué lado le digo si es tentativa o no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que desde el punto de vista de la dogmática jurídica hay una respuesta correcta, porque es que los hechos son los hechos, y digamos que desde el punto de vista de la mejor teoría posible, que esa es la ciencia del derecho, buscar la mejor teoría posible, entre muchas, hay solo una respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me toca representar determinado interés? Me ha pasado. Una vez una víctima, me tocó representar víctimas a mí que no me gusta, era de un homicidio que 2 personas eran pareja, lo mató casi que con sevicia, y en el preacuerdo estaban organizando que era un homicidio atenuado por la ira y el intenso dolor. Entonces yo lo que le decía a la familia era, bueno, ¿qué quieren que haga? Si dejamos eso así, se acaba rápido y todos felices, pero si no, pues vendrá el proceso, la revictimización, bla, 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 y depende de lo que me digan, hay argumentos. Yo puedo decir que no me opongo al preacuerdo y puedo decir que me opongo al preacuerdo diciendo que esa verdad que se construye dista demasiado de los hechos y que se está revictimizando a la pena, lo que sea, se puede decir. Y yo decía, bueno, ¿será que yo soy un mercenario que puedo estar al servicio de la causa que sea y puedo utilizar, digamos, mi argumentación o mi inteligencia para el mejor postor? Yo creo que ahí ya de bien es un dilema ético, que yo en ese momento, la verdad, creo que actué mal. Que he hecho en situaciones, digamos, posteriores, y no lo pongo como ejemplo para decir es que así debe ser, no, sino que creo que es lo correcto. Por ejemplo, bueno, yo también invoco mi tesis de maestría, la hice sobre el tema de violencia intrafamiliar, y ahí me volví feminista. Yo era machista y me volví feminista. Y resulta que he empezado a entender que la violencia, cuando es del hombre hacia la mujer, sí creo que es más grave que la de la mujer hacia el hombre. Creo que cuando una mujer le coge el culo a un hombre no es violencia, pero cuando es un hombre a una mujer sí, y tengo cómo sostenerlo. En estos días me toca defender a un señor que tenía relaciones sexuales con su hija, le hizo tocamientos antes de los 14 años, pero tuvo las relaciones de penetración después de los 14, porque le hacía, digamos, lo que la fiscalía dice, unas ciertas manipulaciones psicológicas.
Y yo, venga, pero si yo creo que eso sí es así, que eso sí constituye violencia, porque la violencia tradicional en la penetración, para que se considere violación, tenía que ser casi que fuerza física, digamos la fuerza necesaria para vencer la resistencia de la víctima, y yo no creía eso, sino que yo estaba más de acuerdo con la fiscalía, y yo ¿cómo defender a este man? Pero el tema es el siguiente, es que cuando somos defensores, nosotros no somos el que va a juzgar a ese señor que vamos a defender. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar pendientes en todo momento? Bueno, si la fiscalía no logra acreditar, por lo menos, esa violencia psicológica, ahí voy a estar yo para señalarlo. No lo hizo, no acreditó la violencia. No voy a decir es que, vea, yo que he escrito incluso sobre la violencia, ya no estoy de acuerdo porque me toca defender a este señor. Y lo mismo puede pasar en ese tema del dolo eventual, también me pasó lo mismo. Yo estaba defendiendo también a una víctima de una mala cirugía plástica, donde el delito era pues, lesiones, y la fiscalía iba a precluir porque se había vencido la querella. Entonces estábamos en la audiencia y yo estoy convencido que el que atropella borracho hace un homicidio culposo y no doloso. Y el mal cirujano plástico, pues cuando se le muere un paciente o le causa unas lesiones, es culposo y no doloso. Eso lo creo yo. Y en ese momento a mí se me ocurrió decirle al juez, es que el que no tiene la capacitación para hacer una cirugía plástica es como el que maneja borracho. Y si la fiscalía y los jueces en Colombia consideran que eso es dolo, esto también lo deberían considerar dolo y por lo tanto usted no debería precluir porque esa conducta fue dolosa. Yo dije eso sin creérmelo, ojo, lo dije sin creérmelo, pero por una circunstancia muy clara, y es que yo estaba confrontando la coherencia argumentativa del sistema, y en esa medida yo no sentía que tuviera un conflicto ético. Cuando yo tenga el conflicto ético, por ejemplo, que yo voy a decir que no es violencia lo que yo sí creo que es violencia, más bien no cojo el caso. Mario, en mi parecer, no por el solo hecho de que vaya en un vehículo automotor y cause un daño a la vida o la integridad personal de alguien, siempre tenga que ser culposo, en mi parecer. Quizás tengo una posición jurídica diferente a mis colegas acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, primero que todo, para aclarar la discusión, entonces si existe dolo eventual o culpa consciente. Entonces cuando nos referimos a la culpa consciente es porque la persona sabe que está realizando una imprudencia del ordenamiento jurídico y hace algo para evitar el resultado, pero finalmente el resultado ocurre y no quería esa realización del resultado. Mientras que en el dolo, en el último inciso del artículo 22, nos dice que también será doloso cuando deja el resultado librado al azar. Entonces, si voy en un vehículo automotor a la 1 de la tarde entre semana por la avenida Oriental con la playa a 120 kilómetros por hora, entonces tenemos que primero determinar si es posible o si es probable evitar el resultado. Si definitivamente es probable evitar el resultado, entonces estamos dentro de la culpa. Pero si no es ni probable ni posible, sino que es prácticamente imposible frenar o esquivar para no atropellar a alguien que va cruzando la calle, entonces yo estoy dejando el resultado librado a la suerte o al azar. Entonces, para mí, en ese caso puntual, sí existiría dolo. ¿Por qué? Porque si yo no voy a poder hacer absolutamente nada por evitar el resultado, entonces quiere decir que estoy dejando el resultado librado al azar. Diferente es que yo vaya conduciendo un vehículo y la velocidad en la que voy incluso sobrepasa lo permitido, pero estoy en la probabilidad de evitar el resultado y freno para que el resultado no ocurra.
pero si yo voy a 120 kilómetros por hora y no freno cuando alguien se atraviesa, entonces no estoy haciendo nada para evitar el resultado, y ahí sí entonces sería un dolo. No, si va borracho despacio, de acuerdo a la teoría de la causalidad adecuada, entonces tendríamos que determinar si esa condición realmente es causa para el resultado o no. Si él está cumpliendo con todas las normas de tránsito y transporte y el ordenamiento jurídico, y no, la condición de que va ebrio no es causa para el resultado, entonces no es causa ni para el mundo fenomenológico ni para el mundo jurídico, no es ni doloso ni culposo, no sería absolutamente nada. Entonces, si por ejemplo tomo un arma de fuego y disparo hacia el aire, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un peligro o un riesgo que no soy capaz de controlar. Entonces, en el dolo eventual, la persona que está haciendo, estar asumiendo un riesgo o un peligro que no es capaz de controlar. Cuando va a 120 kilómetros en la avenida oriental con la playa, él es capaz de controlar el peligro o riesgo que está realizando para evitar un resultado de lesión o de muerte en una persona. No es capaz de tener control del peligro o del riesgo. Si una persona dispara al aire, ¿qué hace al accionar el arma? Expulsa un proyectil. Si expulsa el proyectil, él está creando un peligro o un riesgo que no es capaz de controlar. ¿O quién va? No, pues dispara hacia arriba, hacia el aire. Perdón. Déjenme por primero terminar, que me están atacando antes de terminar. Aquí, entonces vamos a ubicar el contexto aquí, en pleno centro de Medellín. Saco un arma de fuego, disparo, estoy creando un peligro o un riesgo. ¿Soy capaz de controlar el peligro o riesgo? ¿Puedo coger el proyectil y detenerlo? Entonces, ¿de qué depende el resultado? ¿De la suerte o del azar? Entonces, si una persona va caminando o no va caminando, ya resulta muerta por cuestión de la suerte o del azar. Entonces, en mi parecer, sí podría ser dolo eventual. Muchachos, ya estamos terminando, ya son las... Solamente les quería pedir a ustedes primero, darles las gracias por haber venido, por haber asistido ahí a la charla, y sobre todo para que tuvieran en cuenta los profesores que son los que le dan las clases a ustedes de penal. Ahí van viendo la calidad que tenemos, ¿no?